Esa noche en particular, durante el baile de gala, todo se quebró de una sola vez. Catherine había elegido con cuidado su vestido, convencida de que sería una ocasión en la que, al fin, ella y James se mostrarían como un matrimonio sólido. Sin embargo, apenas cruzó la entrada del salón, la escena que encontró la dejó en silencio absoluto. James estaba bailando con Victoria, su compañera de trabajo, y la intimidad entre ellos era imposible de disimular. Atuendos combinados, gestos cómplices y miradas prolongadas que lo decían todo. La humillación fue inmediata, no por los murmullos que comenzaban a correr entre los presentes, sino porque quedó claro ante todos que Catherine había sido reducida a un papel invisible en la vida de su marido. Permaneció unos segundos observando, como si tratara de decidir si estallar en lágrimas, gritar o simplemente girar la cara. En cambio, respiró con calma, retiró la alianza de su dedo y la depositó con firmeza sobre la mesa más cercana. Luego dio media vuelta y salió del salón sin apresurarse y sin mirar atrás. Lo que nadie en ese lugar sospechaba era que Catherine llevaba meses preparándose para ese instante. No se trataba de un arrebato impulsivo ni de una rabieta pasajera. Cada paso había sido pensado con frialdad y precisión. Guardaba pruebas, había diseñado rutas de escape y hasta contaba con una identidad paralela en proceso. James, que la había subestimado durante años, convencido de que su pequeño negocio de diseño era apenas un pasatiempo inofensivo, jamás imaginó que ella sería capaz de algo semejante. Esa misma arrogancia fue lo que le permitió a Catherine moverse en silencio. Mientras él reía y se mostraba seguro del brazo de Victoria, ella supo con certeza que había llegado la hora de cortar toda dependencia. No temblaba ni lloraba. Por primera vez en mucho tiempo, era ella quien llevaba el control. Al salir del salón, Catherine no buscó refugio ni compañía. Caminó con paso firme hasta el coche que había estacionado a varias calles de distancia, tal como lo había previsto. No quería choferes ni testigos, y mucho menos la incomodidad de explicar su huida a conocidos curiosos. El aire de la noche era frío, pero no más que la calma que la envolvía. En el asiento del pasajero esperaba una carpeta bien organizada, donde reposaban copias de documentos bancarios, mensajes impresos y fotografías que evidenciaban tanto la infidelidad como los movimientos financieros ilícitos de James. Durante semanas, había trabajado en silencio con Marcus, un antiguo amigo de la universidad, especialista en seguridad digital, que había decidido ayudarla a construir un plan sin fisuras. No era una improvisación, era una estrategia meticulosa para desaparecer de la vida de James antes de que él pudiera borrarla a ella. En ese mismo instante, mientras en el salón seguían las risas y la música, Catherine puso en marcha el coche con un destino que nadie en ese lugar podría adivinar. Se dirigió a un pequeño apartamento alquilado bajo un nombre diferente, donde ya había dejado una maleta con lo esencial. Allí se despojó del vestido, se recogió el cabello, guardó las joyas que siempre habían servido de accesorio social y vistió ropa común, casi anónima. La sensación era extraña. No era la tristeza de perder un matrimonio, sino la certeza de abandonar una jaula. Cada movimiento había sido ensayado mentalmente. Sabía que una vez que cruzara esa línea no habría vuelta atrás. Y aún así no sintió miedo. Lo que sentía era una mezcla de alivio y determinación, como si por fin estuviera eligiendo su propia vida. Al salir del salón, Catherine no buscó refugio ni compañía. Caminó con paso firme hasta el coche que había estacionado a varias calles de distancia, tal como lo había previsto. No quería choferes ni testigos, y mucho menos la incomodidad de explicar su huida a conocidos curiosos. El aire de la noche era frío, pero no más que la calma que la envolvía. En el asiento del pasajero esperaba una carpeta bien organizada, donde reposaban copias de documentos bancarios, mensajes impresos y fotografías que evidenciaban tanto la infidelidad como los movimientos financieros ilícitos de James. Durante semanas había trabajado en silencio con Marcus, un antiguo amigo de la universidad, especialista en seguridad digital, que había decidido ayudarla a construir un plan sin fisuras. No era una improvisación, era una estrategia meticulosa para desaparecer de la vida de James antes de que él pudiera borrarla a ella. En ese mismo instante, mientras en el salón seguían las risas y la música, Catherine puso en marcha el coche con un destino que nadie en ese lugar podría adivinar. Se dirigió a un pequeño apartamento alquilado bajo un nombre diferente, donde ya había dejado una maleta con lo esencial. Allí se despojó del vestido, se recogió el cabello, guardó las joyas que siempre habían servido de accesorio social y vistió ropa común, casi anónima. La sensación era extraña, no era la tristeza de perder un matrimonio, sino la certeza de abandonar una jaula. Cada movimiento había sido ensayado mentalmente.
Sabía que una vez que cruzara esa línea no habría vuelta atrás. Y aún así no sintió miedo. Lo que sentía era una mezcla de alivio y determinación, como si por fin estuviera eligiendo su propia vida. Ese mismo día, mientras Catherine daba sus primeros pasos como Elena, James comenzaba a mover sus influencias para moldear la narrativa pública. En cuestión de horas, contactó a senior associates, colegas, periodistas y hasta conocidos del círculo social, asegurando que su esposa había desaparecido de manera repentina. Se mostró preocupado, casi devastado, repitiendo la idea de que ella llevaba tiempo con problemas emocionales y que quizás había sufrido un colapso. Era un guión cuidadosamente interpretado, pensado para despertar compasión hacia él y sembrar dudas sobre la estabilidad de Catherine. Sin embargo, lo que James no sabía era que las pruebas que ella había reunido ya habían empezado a circular en espacios estratégicos, a salvo de cualquier intento de manipulación. Desde la distancia, Catherine observaba cómo la versión de los hechos que James trataba de imponer empezaba a ganar titulares. No sintió rabia al verlo en televisión fingiendo lágrimas. Lo que experimentó fue una extraña mezcla de alivio y confirmación. Cada palabra de él era un recordatorio de por qué había tomado la decisión de irse. Ella no era la mujer frágil que él describía, y pronto quedaría en 1911 evidencia. Mientras tanto, en su nuevo escondite, se dedicaba a perfeccionar cada aspecto de su identidad como Elena Taylor, desde la forma de firmar documentos hasta los hábitos cotidianos que reforzarían su nueva vida. No había espacio para la nostalgia, porque lo que estaba en juego no era solo su dignidad, sino su futuro entero. En las semanas previas al baile, Catherine ya había descubierto los movimientos financieros sospechosos de James, pero esa mañana, revisando de nuevo los archivos, junto a Marcus, comprendió la magnitud del engaño. Entre préstamos encubiertos y transferencias dudosas, encontró el registro de una hipoteca fraudulenta sobre la casa familiar por $750,000, firmada sin su conocimiento. Ese golpe fue más devastador que la infidelidad misma, porque significaba que James no solo la había traicionado como esposa, sino que también había puesto en riesgo su estabilidad económica para alimentar su ambición. Todo encajaba con una frialdad brutal. Él no planeaba quedarse, ya estaba construyendo otra vida con Victoria, y Catherine no era más que un obstáculo que debía ser borrado del camino. La certeza de esa traición mayor le dio a Catherine una fuerza inesperada. Ya no se trataba únicamente de salvar su orgullo herido, sino de recuperar el control de su destino antes de que James lo destruyera por completo. Esa tarde, mientras se ocultaba en el apartamento seguro, repasó una y otra vez la carpeta con pruebas, asegurándose de que todo estuviera respaldado en múltiples dispositivos y lugares seguros. Marcus había insistido en que la clave era la redundancia. Nada debía depender de un solo archivo o un solo contacto. Catherine lo entendió con claridad, porque sabía que estaba enfrentándose a alguien que no dudaría en arruinarla para salvar su imagen. Y esa conciencia fue lo que convirtió su plan en una misión sin retorno. En los días siguientes, Catherine comenzó el proceso más delicado: transformarse en Elena Taylor. No bastaba con un pasaporte falso o una cuenta bancaria segura, hacía falta un cambio integral. En un refugio especializado en acoger a mujeres que huían de situaciones límite, encontró el espacio y la orientación que necesitaba. Allí, una terapeuta le enseñó a trabajar la postura, la forma de hablar y hasta pequeños gestos cotidianos que reforzarían su nueva identidad. Le resultaba extraño al principio responder a otro nombre, pero cada vez que lo hacía sentía que se alejaba un poco más de la sombra de James. El reflejo en el espejo comenzaba a devolverle a alguien distinto, una mujer que ya no pedía permiso para existir. El proceso incluía también cambios externos. Catherine se tiñó el cabello de un tono más oscuro. Cambió su forma de vestir y adoptó accesorios que jamás habría usado antes. No eran simples detalles estéticos, eran herramientas para cortar el vínculo con la vida anterior. Cada prenda nueva, cada documento actualizado, representaba una distancia más grande entre la esposa ignorada y la consultora empresarial independiente que estaba naciendo. En ese refugio, entre mujeres con historias de fuga y renacimiento, comprendió que no estaba sola, y esa sensación de comunidad le dio la confianza que necesitaba para habitar su nueva identidad con firmeza. Mientras Catherine se consolidaba como Elena en silencio, los rumores sobre James empezaban a tomar fuerza en círculos profesionales. Los primeros dosieres que Marcus había hecho llegar de forma anónima llegaron
a manos de colegas y periodistas especializados en temas financieros. Lo que al principio parecía un simple chisme sobre infidelidad, se transformó en un escándalo de proporciones mayores: desvío de fondos, irregularidades en contratos y préstamos fraudulentos. La imagen impecable del abogado ambicioso comenzó a resquebrajarse, y con cada artículo publicado, su reputación se volvía más difícil de sostener. James, que había intentado presentarse como un marido preocupado, de pronto debía dar explicaciones que no podía ofrecer. Victoria, por su parte, pasó de ser la compañera sonriente a convertirse en un peso incómodo. Los mismos colegas que antes la aplaudían ahora la señalaban como cómplice silenciosa. En las reuniones sociales, las miradas que antes eran de admiración se tornaron en cuchicheos incómodos. James trataba de sostenerla a su lado, pero a medida que el escándalo crecía, se hacía evidente que su relación, lejos de fortalecerlo, lo hundía más. Catherine, desde su nueva identidad, seguía cada movimiento con distancia calculada. No buscaba venganza abierta, pero la caída de James era la consecuencia inevitable de su propia arrogancia. Con el paso de los meses, Catherine como Elena logró establecerse en Nueva York con una solidez que sorprendió incluso a ella misma. Había elegido el ámbito de la consultoría en transiciones empresariales, un terreno donde podía aplicar sus conocimientos jurídicos y su capacidad analítica sin necesidad de exponerse demasiado. Al principio fueron pequeños contratos, encargos discretos que apenas cubrían lo básico, pero poco a poco fue ganando credibilidad. Su disciplina, la misma que había usado para planear su desaparición, se convirtió en su sello profesional. Nadie sospechaba que detrás de aquella mujer segura y organizada había una historia de fuga y reconstrucción. Mientras tanto, el mundo de James se desmoronaba a una velocidad que él no podía controlar. Las investigaciones oficiales confirmaron los delitos financieros y su nombre apareció en titulares por razones opuestas a las que siempre había buscado. De abogado prometedor pasó a ser el centro de un proceso judicial que lo expuso como corrupto y manipulador. Sus socios se alejaron, clientes lo abandonaron y finalmente enfrentó la condena que selló su caída. Catherine, observando a la distancia, no sintió el deseo de celebrar. Su victoria no estaba en verlo derrotado, sino en saberse libre y capaz de sostener su nueva vida sin depender jamás de él. El día en que se anunció oficialmente la condena de James, Catherine ya no usaba ese nombre en ningún aspecto de su vida. Como Elena Taylor, se encontraba en medio de una reunión con un nuevo cliente cuando la noticia apareció en las pantallas del vestíbulo del edificio. Vio fugazmente su antiguo apellido asociado a 5 años de prisión por fraude, y lo único que sintió fue un profundo silencio interior. No había euforia ni alivio exagerado, solo la confirmación de que había cerrado una etapa. Al salir a la calle, el bullicio de Nueva York le pareció un recordatorio de que su vida estaba completamente separada de aquel pasado. Esa noche, en su apartamento ya decorado con objetos que ella misma había elegido, Catherine reflexionó sobre lo vivido. Recordó el momento exacto en que dejó la alianza sobre la mesa del salón, aquel gesto frío y calculado que marcó su ruptura definitiva. Todo lo que había sucedido después, la fuga, la nueva identidad, la caída de James, fue la consecuencia natural de haber recuperado el control. No se veía a sí misma como una heroína, ni como una víctima. Simplemente era una mujer que había decidido desaparecer para poder existir de nuevo. Y esa certeza, más que cualquier venganza, era lo que la hacía sentirse finalmente en paz. Con el paso del primer año, Elena había construido una rutina estable y coherente. Sus días transcurrían entre reuniones con empresarios que necesitaban asesoría, cafés rápidos en esquinas de Manhattan y noches en las que revisaba informes financieros como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. La diferencia era que ahora todo lo hacía bajo sus propios términos, sin la presión de complacer a nadie más. Había dejado de ser la esposa de para convertirse en una profesional con nombre propio. Ese cambio de rol le dio una confianza que nunca había sentido en los años de matrimonio. De vez en cuando llegaban hasta ella fragmentos de noticias sobre James y Victoria. Se hablaba de cómo él intentaba apelar su condena, de cómo ella se había distanciado públicamente cuando la presión social se volvió insoportable. Catherine no sentía compasión ni rencor, apenas una distancia emocional difícil de explicar. Eran dos nombres que ya no tenían peso en su presente. Su victoria no estaba en verlos caer, sino en saber que su vida avanzaba en otra dirección, completamente libre de la sombra que la había sofocado durante más de una década. En su entorno cercano nadie conocía la historia real. Para sus colegas y clientes, Elena Taylor era una consultora con un historial académico impecable y experiencia suficiente para orientar empresas en momentos críticos.
Nadie preguntaba demasiado por su pasado, y esa discreción era parte de lo que la hacía confiable. Catherine había aprendido a manejar los silencios, a elegir qué contar y qué ocultar, hasta convertir su historia en un mosaico cuidadosamente construido. Ese dominio de sí misma le permitía caminar sin miedo, incluso cuando la ciudad le pensaba. Recordaba constantemente que cada esquina guardaba secretos. Sin embargo, había noches en las que la memoria regresaba con fuerza. Recordaba los bailes, las cenas, los gestos de James que antes confundía con cariño y que ahora reconocía como manipulación. En esos momentos, la tristeza se mezclaba con un extraño orgullo. Había logrado salir de un lugar donde muchas mujeres quedaban atrapadas. La diferencia fue que ella decidió planear su salida con la misma precisión con la que James había planeado su traición. Ese contraste, aunque doloroso, era también la prueba de su resistencia. Cada recuerdo incómodo se transformaba en combustible para no permitir jamás que alguien volviera a definir quién era. Con el tiempo, Catherine también descubrió una nueva forma de relacionarse con las personas. En su vida anterior, siempre había estado en segundo plano, cuidando las apariencias y sosteniendo la imagen de éxito de su marido. Como Elena, en cambio, aprendió a escuchar sin sentirse pequeña y a hablar con la seguridad de quien no necesita aprobación externa. Esa diferencia se notaba en los pequeños gestos. La manera en que levantaba la vista durante una reunión, el tono firme con el que defendía una idea, o incluso la forma en que caminaba por la ciudad. Eran señales mínimas, pero reflejaban la transformación profunda que había experimentado. Lo más importante era que ya no cargaba con la necesidad de demostrar nada a James ni a nadie de su entorno anterior. Su vida se había reconstruido sobre bases completamente nuevas, y eso le daba una tranquilidad que nunca antes había sentido. Había pasado de ser una mujer invisibilizada a convertirse en alguien que decidía sus pasos con plena conciencia. En cierto modo, cada contrato firmado y cada cliente satisfecho eran recordatorios silenciosos de que había logrado lo impensable: desaparecer sin dejar rastro y renacer como una persona distinta, sin deberle explicaciones a nadie. Aún así, Catherine no se engañaba. Sabía que su nueva vida no estaba construida sobre la ingenuidad, sino sobre cicatrices. Había noches en las que, al cerrar los ojos, revivía el instante exacto en que vio a James y Victoria danzando como si ella no existiera. Esa imagen la había herido profundamente, pero también había sido la chispa que encendió todo lo demás. Comprendió que el dolor podía ser un motor si se usaba de manera calculada, y esa fue la clave de su transformación. No se trataba de negar lo vivido, sino de usarlo, como un recordatorio constante de por qué nunca debía volver atrás. En su entorno como Elena, había aprendido también a reconocer señales en otras personas, mujeres que llegaban a ella con proyectos incipientes, a menudo marcadas por relaciones en las que habían sido menospreciadas o ignoradas. Aunque nunca compartía su propia historia, encontraba formas de alentarlas, de recordarles que no eran invisibles. Esa empatía silenciosa se convirtió en una de sus mayores fortalezas profesionales y personales. Catherine sabía más que nadie lo que significaba reconstruirse desde cero, y aunque no lo dijera en voz alta, cada consejo que daba llevaba implícita la experiencia de su propio renacimiento. Un día cualquiera, mientras revisaba unos informes en su oficina, Catherine recibió un correo anónimo con un enlace a una entrevista televisiva de James desde prisión. En ella, él intentaba justificarse, hablando de errores cometidos bajo presión y de traiciones internas en su firma. Catherine observó la grabación con una mezcla de incredulidad y desapego. El hombre que una vez había dominado con soberbia cada espacio, ahora aparecía derrotado, con los hombros caídos y el discurso desmoronado. No sintió compasión, tampoco alegría, solo la certeza de que su distancia era irreversible, de que no existía posibilidad alguna de volver a cruzar caminos. Esa noche, ya en la calma de su apartamento, pensó en cómo un solo día había cambiado todo. El momento en que dejó la alianza sobre aquella mesa frente a todos. Ese gesto, que en su sencillez parecía mínimo, había marcado la línea entre la vida de sumisión y la vida de libertad. Desde entonces, cada decisión había sido consecuencia de esa primera determinación. No había magia ni destino, solo la voluntad firme de no seguir siendo invisible. Al recordarlo, no pudo evitar una pequeña sonrisa. No por la caída de James, sino por el hecho de haberse salvado a sí misma. Con el paso del tiempo, Catherine dejó de contar los días desde su huida. Su vida como Elena se había vuelto tan estable que, en ocasiones, parecía que siempre hubiera sido esa mujer.
Sin embargo, todavía guardaba en una caja pequeña algunos recuerdos de su antigua existencia. Una fotografía con su madre ya fallecida, un par de cartas antiguas y un colgante que había comprado mucho antes de casarse con James. Esos objetos eran el único puente con su identidad pasada, y los mantenía más como recordatorio de su origen que como anhelo de regresar. No había nostalgia en ellos, sino una especie de brújula emocional que le recordaba cuánto había recorrido. A medida que avanzaba profesionalmente, empezó a recibir invitaciones a conferencias y seminarios. Allí compartía estrategias de transición empresarial. Hablaba de la importancia de anticiparse a los riesgos y de crear planes alternativos para momentos críticos. Nadie sabía que, en realidad, cada concepto que exponía estaba basado en su propia experiencia de supervivencia. El público la admiraba por su claridad y seguridad, sin sospechar que aquella firmeza había nacido del dolor y la traición. Catherine entendía que no necesitaba revelar su historia para inspirar. Bastaba con transmitir la certeza de que siempre hay una salida, incluso cuando todo parece perdido. En una ocasión, al finalizar una conferencia, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos para agradecerle sus palabras. Le confesó que estaba atravesando un matrimonio en el que se sentía anulada y sin voz. Catherine Latiniausi escuchó con paciencia sin revelar nada de sí misma, pero le dio un consejo simple y directo. Nunca subestimes tu capacidad de empezar de nuevo. Esa frase tan breve cargaba en realidad toda la esencia de su propio camino. La joven sonrió con cierta esperanza, y en ese instante Catherine comprendió que su historia, aunque secreta, podía tener eco en otras vidas. Esa noche, ya en casa, reflexionó sobre cómo su silencio se había transformado en una forma distinta de resistencia. No necesitaba contar públicamente lo que había hecho para validar su proceso. La verdadera victoria estaba en vivir plenamente como Elena, en construir un futuro sólido sin que su nombre anterior pesara sobre ella. James había intentado borrarla a través de la manipulación y la humillación, pero había sido ella quien lo había borrado primero de su presente. Y ese pensamiento, lejos de estar cargado de rencor, le generaba una paz serena que ninguna venganza abierta habría podido darle. Con cada paso que daba, en su nueva vida, Catherine se convencía más de que su desaparición había sido la única salida posible. No se trataba solo de escapar de un matrimonio roto, sino de salvarse de una ruina emocional y financiera cuidadosamente preparada por James. Al mirar hacia atrás, comprendía que si hubiera permanecido, tarde o temprano habría perdido no solo su negocio y su estabilidad, sino también la poca confianza que le quedaba en sí misma. En cambio, al marcharse de manera calculada, había demostrado que su valor no dependía de la mirada de un hombre ni de un apellido compartido. El impacto de su transformación no se limitó a lo personal. Como Elena Taylor, empezó a ser reconocida en círculos empresariales por su capacidad para detectar riesgos y planear estrategias de salida en situaciones de crisis. Nadie sabía que esos conocimientos provenían de una experiencia íntima, pero lo cierto es que su habilidad era real y tangible. Cada caso que resolvía era también una manera de reafirmarse, de recordarse que había convertido el dolor en una herramienta útil. Ya no era la mujer invisibilizada que James había despreciado, sino una profesional respetada cuya opinión tenía peso. Hubo un momento, meses después, en que Catherine se cruzó por casualidad con una antigua conocida de su vida pasada. Fue en un café del centro y la mujer la miró con insistencia, como si intentara reconocer en Elena a alguien familiar. Catherine sonrió con naturalidad. Dijo un par de frases corteses y se marchó, antes de que la conversación pudiera ir más lejos. Esa breve interacción le dejó claro que su transformación era efectiva. Ya no la veían como Catherine, sino como una persona completamente nueva. Esa seguridad le dio aún más confianza en que había cerrado con éxito el capítulo anterior. En privado, sin embargo, todavía se permitía ciertos momentos de vulnerabilidad. Había noches en las que despertaba sobresaltada, temiendo que todo se descubriera, que alguien la llamara por su antiguo nombre o que James lograra manipular la situación desde la cárcel. Pero bastaba con repasar los pasos que había seguido, las pruebas guardadas, la red de apoyo, la nueva identidad consolidada, para calmar esos miedos. Era consciente de que ninguna vida está libre de riesgos, pero también sabía que ahora estaba mejor preparada que nunca para enfrentarlos. Esa diferencia marcaba la frontera entre el pasado y el presente. Con el tiempo, Catherine empezó a notar que ya no pensaba tanto en James. Al principio, su recuerdo estaba en cada decisión, en cada precaución, como una sombra constante que la vigilaba.
Pero poco a poco esa presencia se fue diluyendo, reemplazada por nuevas experiencias, nuevos rostros y nuevas metas. Ya no organizaba sus días en función de evitarlo, ni se preguntaba qué diría él sobre sus logros. Su vida había dejado de girar alrededor de un hombre que la había reducido a la invisibilidad. Y eso, más que cualquier victoria legal o social, era la verdadera liberación. En paralelo, su negocio como consultora crecía hasta alcanzar una dimensión inesperada. Empresas medianas comenzaron a recomendarla y pronto recibió invitaciones para colaborar en proyectos internacionales. Elena Taylor se había convertido en un nombre respetado en su ámbito, sin que nadie sospechara que detrás de esa identidad había una historia de huida. Catherine comprendió entonces que su plan no solo le había salvado la vida, sino que también le había regalado una segunda oportunidad para demostrar todo lo que era capaz de construir. Y esta vez, todo lo hacía en sus propios términos. Una tarde, mientras caminaba por Central Park, Catherine se detuvo a observar a varias familias que paseaban sin preocupación. No pudo evitar pensar en cómo habría sido su vida si hubiera seguido al lado de James, probablemente asistiendo a eventos sociales, fingiendo sonrisas y soportando humillaciones silenciosas. La idea le resultó casi insoportable y al mismo tiempo liberadora, porque al comparar esa imagen con la vida que ahora tenía, entendió que había tomado la decisión correcta, aunque el precio hubiera sido alto. Esa claridad le dio una paz que nunca antes había sentido. En ese mismo paseo se sorprendió a sí misma pensando en proyectos a futuro. No se trataba ya de sobrevivir, sino de crecer, de planear viajes, ampliar su negocio y quizás algún día abrir un espacio propio donde pudiera orientar a otras mujeres en transición. Esa visión era algo que jamás habría imaginado en su vida anterior. Antes todo se reducía a sostener la carrera y la reputación de James. Ahora, en cambio, cada paso estaba enfocado en su propio desarrollo. Era la prueba definitiva de que desaparecer había sido, en realidad, una forma de renacer. Con el paso de los meses, la noticia de James dejó de ocupar titulares, había sido reemplazado por otros escándalos, y su nombre pasó a ser solo una referencia lejana en artículos de prensa financiera. Catherine, observando desde la distancia, comprendió que la caída de él ya no tenía poder sobre su vida. No necesitaba seguir sus pasos ni conocer cada detalle de su condena. Lo importante era que ya no formaba parte de su presente ni de su futuro. Esa sensación de desvinculación total fue quizás la victoria más grande que pudo alcanzar. En su día a día, la rutina de Elena estaba llena de actividades que antes le habrían parecido impensables. Reuniones con empresarios influyentes, cenas con colegas que valoraban sus ideas y momentos de ocio en los que podía simplemente ser ella misma, sin miedo ni presión. Cada jornada era una confirmación de que había recuperado el control de su historia. No se trataba de una vida perfecta, pero era una vida auténtica. Y esa autenticidad era todo lo que siempre había deseado, mucho más valiosa que cualquier apariencia social que James hubiese querido construir a costa de ella. Un año después de su desaparición pública, Catherine decidió cerrar definitivamente el círculo. Cambió de residencia a un apartamento más amplio. Firmó contratos con nuevas empresas y eliminó de su vida los últimos rastros físicos de su identidad anterior. Guardó la caja con los pocos objetos de Catherine Elliott en un lugar seguro, no por apego, sino como testimonio de lo que había superado. Al hacerlo, sintió que terminaba de sellar la transición. Ya no había un pie en el pasado. Todo estaba puesto en el presente y en el futuro que ella misma estaba construyendo. Ese mismo día, mientras acomodaba sus libros y documentos en el nuevo espacio, se permitió un momento de introspección. Recordó a la mujer que salió del salón de gala aquella noche, con la alianza dejada sobre la mesa, y se comparó con la mujer que ahora organizaba su oficina en Manhattan. Eran dos versiones distintas de una misma persona, separadas por una decisión clave: elegir desaparecer para volver a existir. No necesitaba contarle a nadie su historia para validarla. El simple hecho de estar allí en control de su vida era la prueba de que había ganado. Con los años, la identidad de Elena Taylor se consolidó por completo. Ya nadie podría vincularla con el pasado, y ella misma dejó de sentirse dividida entre dos nombres. Era Elena en cada documento, en cada presentación profesional, en cada nuevo contacto que construía. Catherine Elliott se había convertido en un recuerdo lejano, casi como si hubiera sido otra persona. Y aunque en ocasiones su mente la traía de vuelta, lo hacía solo para recordarle que fue esa mujer quien tuvo
La valentía de tomar la decisión más difícil de su vida. El relato de su transformación no se escribió en titulares ni en confesiones públicas, sino en cada paso silencioso que la condujo hasta allí. Su mayor triunfo no fue ver a James caer, sino comprobar que ella había logrado levantarse. La historia de Catherine terminaba en aquel salón de gala, cuando dejó la alianza sobre una mesa y salió sin mirar atrás. La historia de Elena, en cambio, apenas comenzaba. Una vida reconstruida desde cero, hecha de independencia, dignidad y libertad. Y esa era la verdadera victoria.